Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo retomamos los estudios del Evangelio de Lucas y lo hacemos sinceramente con ilusión, con ganas, porque nos está enseñando cosas extraordinarias. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, vamos a leer 14 y 15 y después leeremos del capítulo 16 el versículo 16 y 17. En el versículo 14 de Lucas 16 nos dice: los fariseos, que eran amigos del dinero, al oír estas cosas se burlaban de Jesús. Él les dijo: vosotros pasáis por buenos delante de la gente, pero Dios conoce vuestros corazones, y lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Vaya expresión que nos presenta aquí el Señor Jesús. El Señor había puesto en evidencia, evidentemente, a los fariseos, que eran amigos del dinero. Y si nos fijamos bien y leemos entre líneas, apreciamos lo que sucedió. Resulta que los fariseos se burlaban de Jesús, se reían de Jesús. Eso pasa muchas veces cuando nosotros exponemos nuestros valores cristianos y deseamos vivirlos. Siempre la gente busca algo para desacreditarnos. Por desgracia muchas veces lo encuentra, porque no somos perfectos, ni mucho menos, al contrario, arrastramos una serie de defectos y de situaciones que no se ajustan realmente a nuestra vocación cristiana. Pero una cosa es que nosotros lo reconozcamos y otra cosa es que la gente utilice esas cosas que son nuestras debilidades para precisamente burlarse de nosotros. En el caso de Jesús no se podían burlar en absoluto de su comportamiento, pero sí que buscaban en sus afirmaciones algo que criticar. Y es porque los valores de los fariseos eran diferentes a los de Jesús. Habían hecho los fariseos sus riquezas, y en griego es mamoná, habían hecho del dinero su Dios. ¿Sí? Habían desplazado, como a veces nos puede pasar a nosotros, que desplazamos los principios del Evangelio a otros principios que no son del Evangelio. Y aquí estaba la trampa. Porque para ellos el poseer dinero representaba un grado por encima de los demás, representaba ser superiores a los demás. Hay un refrán aquí en la lengua castellana que dice: tanto tienes, tanto vales. Eso me lo enseñaba mi madre de pequeño. Tanto tienes, tanto vales. Si tienes mucho dinero, serás agasajado, reconocido, diríamos, se le te tributará un respeto por el dinero que tienes. Ahora, si no tienes dinero, si no tienes riqueza, si no tienes valor, eso ya no sirve. Con lo cual vemos que el punto central es el poseer el dinero. No hay que olvidar que los fariseos eran de extracción popular, es decir, los fariseos eran gente del pueblo que tenían un poder adquisitivo algo limitado. Y claro, evidentemente, por este lado, deseaban tener riquezas para salir de esa situación. Y precisamente, a diferencia de los saduceos,
que eran sacerdotes, eran Cohen, y por tanto del estamento aristocrático, y eran amigos de Herodes, ellos la riqueza la tenían como algo normal, tenían dinero. Entonces aquí aparece esa competencia. Unos hacen el dinero su Dios porque lo tienen, y otros hacen su Dios al dinero porque desean tenerlo. Por eso los fariseos deseaban poseer más dinero. Pero el problema no era ese. El problema no era ese. El problema era que hacían del dinero una meta, un fin en sí mismo, y no un medio para servir a Dios. Ese es la diferencia. Hay el peligro, tenemos todos el peligro de querer poseer, por tener, por el poder, y así hacer del dinero el centro de la vida. ¿Recordáis aquella enseñanza de Jesús que dice: no os preocupéis por lo que vais a comer o a vestir? La palabra preocupéis se puede traducir perfectamente: no os afanéis, no os angustiéis, porque cada día tiene su propio afán. Y si el Señor es el Señor de nuestras vidas y nosotros le entregamos a Él lo que somos, Él hará que nunca nos falte nada. Y es por eso que Jesús apela al corazón, para que se sepa que el verdadero valor, lo verdaderamente importante, es lo que hay en el corazón y no lo que hay fuera. ¿Recordáis, por ejemplo, en 6:45, en Lucas 6:45, lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Lucas 6:45? Nos dice lo siguiente: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que rebosa su corazón habla su boca. ¿Veis? Si una persona es codicioso con el dinero, esa codicia está destruyendo su interior. Hay otro texto también en Lucas, que ya lo hemos comentado, en 12:34, que dice así: por donde está vuestra riqueza, allí estará también vuestro corazón. Y en el capítulo 18, más adelante, nos dice también algo interesante. 18:22, dice: todavía te falta una cosa. A un muchacho que quiere seguir a Jesús: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Luego, ven y sígueme. Es impresionante cómo el Señor nos enseña, porque precisamente cuando habla de que conoce nuestros corazones el Señor y sabe que lo que nosotros tenemos, por muy elevado, por magnificado, Dios lo aborrece. Y hablando de lo sublime y repugnante, porque en el fondo lo que está enseñando es esta palabra, se introduce en el evangelista introduce una perícopa interesantísima de 2 versículos. Dice así: la ley de Moisés y los escritos de los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios, y todos se esfuerzan
por entrar en él. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que pierda su valor una sola letra de la ley. Jesús aquí hace, no sabemos exactamente el contexto en que lo dice, según Mateo, el evangelista Mateo lo coloca dentro precisamente del sermón, del llamado Sermón del Monte, cuando en el capítulo 5, a partir del 17, dice: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, y fijaos, sino a darles su verdadero sentido. Y sigue. Podéis acceder en vuestras Biblias y leer el pasaje este, que es interesantísimo. Jesús hace una comparación muy interesante entre la ley y los profetas y el reino de Dios. No los opone, los compara. Y los compara de tal manera que habla de que el reino de Dios es una continuidad, es la continuación de todo lo revelado en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y los hebreos le llaman el Tanaj. No olvidemos unos principios interesantísimos: que Jesús era judío, que Jesús, Josué, era nacido de padres judíos, que Jesús fue instruido en la Torá judía, la ley, que Jesús era observador de la ley igual que sus padres, María y José. En Mateo 5:17 también dice la expresión ley y profetas. Se refiere a todas las escrituras que poseían el pueblo de Israel entonces. Repito, lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y en esta perícopa se nos indica algo muy interesante. La ley y los profetas, es decir, lo que nosotros, repito, llamamos Antiguo Testamento, señalan a Jesús hasta llegar a Juan. Y a partir de Juan es cuando aparece Jesús, portador, anunciador, presencia del reino de Dios en la tierra. Por eso, pero eso no quiere decir que a partir de esta situación ya no sirva para nada la ley. Todo lo contrario. En Romanos, capítulo 4, que en el estudio que hicimos en su momento también lo estuvimos considerando, en Romanos, capítulo 4, 31, dice así. Perdón, capítulo 3, 20, dice así: porque Dios no declara justo a nadie por haber cumplido la ley, ya que la ley sirve tan solo para saber que somos pecadores. Y sigue en el versículo 31, esto sí. Entonces, con la fe anulamos el valor de la ley. Con la fe en Jesús ¿quitamos la ley? No, de ninguna manera, dice Pablo. Por el contrario, afirmamos el valor de la ley. Entonces, la pregunta, claro, es muy evidente. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta expresión? Eso es lo que enseña Dios de entrada en la visión de la transfiguración. Recordemos la transfiguración que vimos en su momento en el capítulo 9, versículo 28 a 36. Cuando Dios mismo
ante Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, afirma que hay que escuchar a Jesús. Este es mi Hijo elegido, escucharle a Él. Es como si dijéramos que la ley y los profetas quedan en ese lugar, en ese paréntesis, siguen teniendo su valor porque nos enfocan, nos dirigen, nos llevan a Jesús. Y cuando llega Jesús, el ungido, el nazareo de Dios, Él resume los dos y habla de parte de Dios. Este es mi Hijo elegido, escucharle a Él. La verdad es que la ley no puede ser anulada, no puede ser olvidada, porque todo se ha de cumplir, es decir, todo ha de suceder tal como la ley lo ha manifestado. Palabra cumplir, que hay versiones que traduce, por ejemplo, Reina Valera traduce todo se ha de cumplir. Hemos de tener también una visión sobre lo que realmente significan las palabras traducidas. Cumplir traduce una palabra griega que es pleronai, pleroma, plenitud. Dar lo que falta para su realización. Repito, vuelvo a citar Mateo 5:17. Por lo tanto, la traducción que hemos escuchado para darle sentido es correctísima. Por lo tanto, Jesús se convierte en la meta y la realización de todo lo que la ley y los profetas anunciaron. Y nos dice que con Juan se acaba toda otra revelación de Dios. Es interesante e importante este concepto. ¿Por qué? Porque esa revelación que Dios estaba realizando a través de lo que es el Antiguo Testamento queda cortada. Y entonces en Jesús se plasma, se realiza, se vive, se concreta todo lo que había en la ley y los profetas. Y entonces la voz de Jesús se convierte en la autoridad para nuestras vidas. Es interesantísimo, porque la ley y los profetas de entonces se transforma en Jesús, en la presencia del reino de Dios, y cuya norma y conducta es el amor. De verdad. Por eso la idea que sostiene de que la ley se divide en ley moral y ley ceremonial. Hay grupos cristianos que no, vamos a separar la ley ceremonial y la ley moral y tal. Sinceramente, yo creo que es un poco artificial. Es artificial. Porque en Jesús se cumple y se realiza toda la ley y los profetas. Y cuando digo toda la ley y los profetas, me refiero a esas divisiones que según qué grupos hacen, y son respetables, evidentemente, se resumen en Jesús. Y Jesús asume precisamente porque Él es la revelación, la comunicación, la palabra de Dios hecha visible, encarnada, para hablarnos de Dios de forma definitiva. ¿Os acordáis de Juan? A Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, Jesús hace la exégesis, nos lo da a conocer. Y es por eso que el evangelista, en este contexto, nos añade algo tremendo, que ya veremos qué consiste, que es el versículo 18, y que si el Señor lo permite, el próximo estudio lo trataremos. Que el Señor nos bendiga y nos cuide. Amén.